hay que pedir que venga a su reino, que quiere decir obedecerle. Y así hemos llegado hasta esta parte, donde respondemos a la pregunta, ¿puede la oración cambiar las cosas? Sí, ya hemos visto que primero nos cambia a nosotros y después el Señor hace su obra de forma externa. Y Él nos enseñó a orar. Si el Señor nos enseñó a orar es porque la oración no se puede hacer como nosotros queramos. Como yo creo que suena mejor. Porque si Jesús fue explícito en esto, hay que obedecerle, ¿no? No, es que a mí no me gusta ponerle esa parte. Si el Señor nos enseñó así, hay que hacerlo. Porque así Él es como le gusta que oremos. Y uno no es para agradarle a la gente. Uno no ora para los demás. Si bien las otras personas pueden escuchar nuestra oración, pero nuestra oración es para Dios. Y si es de bendición para otros, está bien. Por eso debemos tener cuidado de que nuestra oración no se transforme en una predicación para el otro que yo sé que está escuchando, sino que es algo que yo le estoy diciendo a Dios. Si yo tengo algo que decir a la persona, se lo voy a decir. O si me toca predicar, ahí lo voy a decir. Pero es bueno enfocarnos en estos puntos que hemos estado viendo. Muy bien. La parte que dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Usted ora de esta manera? ¿Le agrega a su oración esto? Que, Señor, perdóname, como así también yo perdono a otros. La advertencia suprema de Jesús es que Dios nos juzgará según cómo juzguemos nosotros a los demás. Porque Jesús que dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y quién va a juzgar? Jesús. Si tal gracia no es evidente en nuestras vidas, sería válido cuestionar la autenticidad de nuestra presunta conversión. Si yo no estoy dispuesto a perdonar, es porque es probable que no sea salvo y no tenga a Cristo en mi corazón, porque es clave. ¿Por qué? Porque si yo no perdono a otros, ¿qué puede pasar con mi vida? Es porque Jesús no me ha perdonado, porque yo no he perdonado a otros y así. Como también pedir perdón, porque aquí ¿qué es lo que dice primero? Pide perdón. Perdónanos nuestras deudas. Nosotros generamos deudas espirituales, podríamos decir, cuando pecamos, cuando ofendemos a otros. Yo estoy en deuda. Y tengo dos opciones, pagar la deuda o que me la perdonen. Financieramente o legalmente eso se llama condonar. Que me perdonen la deuda. No la tengo que pagar. La cancelan. El acreedor cancela. Y el que paga, o sea, el deudor paga. El acreedor cancela. ¿Ya? Entonces usted de ahora en adelante va a decir se paga. Porque usted es el deudor. Y el que cancela es el acreedor. Entonces cuando usted se sube al colectivo le va a decir se paga. Y el colectivo le va a decir se cancela. Esa es la forma. Nosotros no cancelamos nada. Ellos son los que cancelan. Por lo tanto, si la gracia que Dios puso en nosotros de habernos perdonado, no la traspasamos al que necesita perdón, nuestro perdón, es porque deberíamos dudar de que si somos salvos o no, de que habita Cristo en nosotros. Porque la gente de afuera, la gente del mundo, ¿qué es lo que dice? Que Dios te perdone, yo no te voy a perdonar. O eso solamente lo perdona a Dios. ¿Qué están haciendo? Le están negando la gracia del perdón. Y que a ellos también les ha sido dada. Pero nosotros debemos perdonar. Por eso no debemos juzgar, ¿cierto? Como un juez, ¿cierto? Que condena. 2 hombres en busca de perdón. Mateo 18, 23 al 35. No lo vamos a leer completo porque es bastante largo, pero usted conocerá esta historia.
y la dejo ahí como referencia. Relata la historia de dos hombres que debían dinero. Uno debía 10 millones, esto está puesto como ahora, ya para que lo entendamos. Uno debía 10 millones y el otro 10.000 pesos. El acreedor del que debía los millones lo perdonó. Le dijo, bueno, no me paguen los 10 millones. Ese, en cambio, no quiso perdonar al hombre que le debía una mísera suma de dinero. Porque ese, al ser perdonado, fue a donde el otro y le dijo, devuélveme los 10.000. E incluso dice que hasta lo agarró del cuello, lo estaba ahorcando. Lo interesante es que ambos hombres pidieron lo mismo, más tiempo, no una total condonación de la deuda. En la historia bíblica se cuenta, dice Jesús, que ambos pidieron tiempo. Las ofensas que cometemos contra otros son como la deuda de 10.000 pesos, podríamos decir espiritualmente, que yo ofenda a un hermano o a alguien que es mi cercano. Mientras que las innumerables ofensas que hemos cometido contra Dios son como la deuda de 10 millones. Eso, así se aplica esta parábola, podemos decir. Entonces, nunca nosotros vamos a decir, lo que yo te he perdonado ha sido casi lo mismo que Dios. No, es imposible. Porque Dios nos perdona infinitamente más. Porque Él sabe cada cosa que nosotros hemos hecho. Cada mal pensamiento que hemos tenido contra Dios o contra otros, cada cosa el Señor lo sabe y Él nos perdona. Y dice la Biblia que Jesús murió para perdón de nuestros pecados una vez y para siempre. ¿Y qué quiere decir esta palabra siempre? Abarca el pasado, el presente y el futuro. Por lo tanto, es una salvación tremenda, poderosa, un perdón maravilloso que es el que nos ofrece el Señor. Entonces, si Dios me perdonó algo tan grande, ¿por qué yo no soy capaz de perdonar algo tan pequeño? Es que me dolió. Todavía me duele. Cada vez que lo veo me duele el estómago. A todos nos pasa. Yo lo digo por experiencia propia. Pero hay que perdonar. Porque de la misma manera, usted solamente acuérdese que el Señor lo perdonó a usted. Y ahí se nos baja inmediatamente, ¿cierto? La pluma se nos baja porque usted sabe lo que sucedió en la historia después. Aquel señor, aquel hombre grande, millonario, que le perdonó esos 10 millones a ese hombre, supo lo que le había hecho al otro. Porque al otro lo echó hasta en la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Háganle lo mismo a este. Échalo en la cárcel y háganlo pagar hasta el último peso. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no damos una pequeña gracia, porque lo que se nos pide es algo pequeño, porque a veces nosotros nos sentimos el centro del universo y que la ofensa que me hicieron a mí vale a mí. ¿Y cuántas personas han sido ofendidas también, como nosotros lo hemos sido? Y el Señor es el que perdona realmente y nos damos cuenta de que Él nos enseña a perdonar. Aún en la cruz Jesús ofreció perdón. No solamente a los que lo clavaron en la cruz, sino que a todos nosotros. A todos los que lo estaban mirando, los que estaban ofendiendo, a los que estaban escondidos, a todos. Por lo tanto, debemos perdonar y debemos hacerlo pensando que Él nos perdonó una cosa gigantesca. Pero aún así, hermanos, hay gente que no entiende esto y se cree con la altura moral de decir, no, todavía no. Eso está totalmente fuera de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Es un insulto a Dios no perdonar.
El negar el perdón y la gracia a quienes nos lo piden, peor si se lo piden. Si viene una persona y digo, perdón, y usted no, es peor. Porque ¿qué? Nosotros debemos perdonar aunque no nos pidan perdón. Al mismo tiempo, nos piden perdón y nosotros lo negamos. Y afirmemos que nosotros hemos sido perdonados y salvados por su gracia. Incluso en nuestro acto de perdón no hay mérito. Nuestro perdón de ninguna manera obliga a Dios con nosotros. Mira lo que dice Lucas 17:10. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. La versión Reina Valera dice, siervos inútiles somos. Por lo tanto, si usted perdona algo que le dolió tanto, una ofensa tan grande, usted lo perdonó, no se sienta, o no nos sintamos, porque yo también me incluyo, los hombres y las mujeres súper espirituales. Porque no hemos hecho nada más de lo que se nos ha pedido como base. Podríamos decir, requisitos mínimos, lo hemos cumplido. No hemos hecho nada más. Usted no agregó ninguna pepita de oro a su corona, lamentablemente. Como que se dice de forma coloquial cristiana, que todos tenemos una coronita que se va adornando de acuerdo a las cositas que damos. Puede ser, pero no es bíblico. Pero sí se nos va a dar una corona de la vida, pero el Señor la decorará como Él quiere y yo creo que va a ser algo espectacular y que nadie va a andar diciendo, mira, la mía tiene más. Y tampoco quiere decir que la gente que uno ayuda a que reciba al Señor también es una pepita, una perla, porque eso tampoco lo dice la Biblia, pero sí puede ser algo como un estímulo. Pero como dice de la misma manera, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber al perdonar. Lo que Jesús dice es, las personas perdonadas perdonan a los demás. ¿A usted lo han liberado de alguna deuda en alguna vez en su vida? ¿Y cómo se ha sentido? Genial. Uno llega a la casa contento. Familia, hoy se come. Familia, hoy día hay fiesta. Miren lo que compré porque me perdonan la deuda. O cuando tú le debes a una persona, ¿cierto? Y esa persona le dice, te lo regalo. No, no hay problema. Y uno tenía esa plata. ¿Qué hace con esa plata? Obviamente la guarda o lo ocupa para algo que uno necesitaba. O cuando necesitábamos una ayuda y la persona no tenía por qué ayudarnos y nos dio de esa gracia, porque el perdonar es dar gracia, algo que no merecemos. Es como aquella persona que usted va a hacer un trámite y usted tiene que hablar además con otra persona y esa persona no está disponible. Pero esa persona que la atendió dice, no se preocupe, yo voy a hablar. Y la persona va, se mueve y lo logra. Y usted no hizo nada, no le pasó ni un billetito por debajo, nada. ¿Cómo se siente usted? Que le dieron una gracia. Y eso obviamente alegra. Por lo tanto, cuando reconocemos que somos perdonados por Dios, eso alegra el corazón y nos anima a perdonar a otros. Bueno, si no fue para tanto, está bien, todos cometemos errores. Y sí nos dolió, pero igual debemos ofrecerle ese perdón y que sea genuino. Aplicar la regla de oro. ¿Usted conoce la regla de oro de Jesús? ¿Usted ha escuchado una frase que dice, haz a los demás lo que tú quieres que te hagan? Es la regla de oro que Jesús enseñó. Que dice que tal como ustedes quieren que los hombres los traten a ustedes, así ustedes deben ser así con ellos. Si yo quiero que un ejemplo, si yo voy a otra iglesia, a otro templo, y los que están en la puerta ni me pescaron ni me saludaron, yo voy a decir que cuando suceda eso en mi templo, todos se van a preocupar de saludar a los nuevos, un ejemplo. Porque como yo quiero que me traten, yo debo tratar a los demás. Esa es la regla de oro. Por ejemplo, si yo cuando llego a un lugar
falta una silla o faltan sillas para ciertas personas, a mí me gustaría que la persona anfitriona se diera cuenta, ¿cierto? Y proporcionara una silla para uno sentarse, un ejemplo. Por lo tanto, yo debo también preocuparme de hacer lo mismo por los demás. Pero no siempre es así. Hay detalles y ciertas cosas que a veces se nos pasan, pero en realidad deberíamos ponernos en esa posición. ¿Cómo querría yo que me trataran a mí? Si quiero respeto, yo debo dar respeto primero. Los hijos de Dios deberíamos vivir a diario en un contexto del perdón. Entonces, aplicando la regla de oro, ¿a usted y a mí nos gustaría que nos perdonaran cuando nos equivocamos? Sí. Y lo hacemos porque el Señor nos lo ordena. Primera de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo nos perdona el Señor? Siempre que confesamos nuestros pecados y le pedimos perdón, Él nos perdona. Por lo tanto, siempre que me piden perdón, yo voy a tener que ofrecer ese perdón. El cristiano vive en una continua petición de perdón y es un proceso continuo. Yo debo pedirle perdón al Señor siempre. Y yo sé que el Señor me va a perdonar. Porque 1 Juan 1:9 habla en presente. Si confesamos nuestro pecado, es de confesar. Porque vamos a seguir pecando, vamos a seguir equivocándonos. Y usted quiera o no quiera, va en algún momento a ofender a alguien. Porque hay gente hoy en día que se ofende sola. Peleas. Y yo he tenido varias veces que pedir perdón por cosas que yo estoy totalmente seguro que no hice, pero para traer paz a la situación, a la persona. Y uno, como decíamos, yo no me debo sentir superhombre espiritual por eso. Simplemente he hecho lo que el Señor me pidió que hiciera y nada más. Porque sí hay personas que se pueden sentir ofendidas por algo, por un gesto que uno hace de forma... el otro día conocí una hija de un pastor que también es abogada, pero es de Brasil. Ella no ejerce acá en Chile. Y ella cuando está seria tiene una cara pero de que está totalmente desagradada en el lugar, como que... Y ella dice que su cara es así. Y que pide perdón por su cara. Cada vez que ella se presenta, pido perdón por mi cara, pero yo no estoy mal, estoy bien. Pero ella tiene una cara y de verdad da susto, en el sentido de que algo le pareció mal. Y hay personas que son así, y hay otras personas que al ver ese rostro se van a sentir ofendidas. Y es ahí donde hay que decir, te pido perdón por mi rostro que el Señor me dio, pero no fue mi intención. Y también, hermanos, perdonar cuando nosotros también sabemos que lo hicieron con intención o queriendo ofendernos. Ya el Señor hará su obra en esas personas, pero mi labor será perdonar. Y quisiera aclarar justamente en este momento que el ofrecer perdón, ¿qué quiere decir? Que usted ya no va a recordar eso, ni va a andar sacándolo más adelante, decir, mira, lo que hiciste, eso es una cosa. Ya, hasta aquí terminó este asunto, te perdono, no vamos a hablar más del tema, no voy a hablar más de ti, se acabó. Pero otra cosa muy diferente es darle toda la confianza que antes existía. Porque también el Señor nos ha hecho ser sabios, y usted sabe que no podemos ser necios en el sentido de darle nuevamente la oportunidad o tanta cercanía o tanta confianza a personas que ya lo han perdido. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta de que nosotros como cristianos sí o sí vamos a vivir en un constante perdonar y pedir perdón. No es como las personas que dicen, yo ya perdoné todo lo que había que perdonar, vas a tener que seguir perdonando. Van a haber cosas que nos molestan. Bueno, está bien, son errores. Y uno va a tener que seguir haciéndolo porque yo también me voy a equivocar y voy a pedir que me perdone. Y eso es algo humano. Implica perdonarse a sí mismo. Usted
dentro del perdón también se tiene que perdonar a sí mismo. Y esto lo vamos a ver ahora. Tenemos la promesa de Dios que cuando le pedimos perdón al Señor, Él nos perdona. Desafortunadamente no siempre creemos esa promesa. Cuando usted le pide perdón a Dios, ¿se sigue sintiendo culpable? Muchas veces sí. Nos sentimos sintiendo culpables, alejados de Dios. La confesión requiere humildad. Confesar nuestros pecados a Dios y pedirle perdón requiere humildad en dos niveles. Primero, para admitir nuestra culpa. Debemos reconocer que hemos pecado y en qué es lo que hemos hecho. Y cuando lo hacemos en oración, diciéndole a Dios, en privado, porque no es necesario, Señor, hice esto, y todos los hermanos, oh, lo que hice. No, hay que hacerlo en privado para no afectar a los demás. Y si anda por ahí uno con la oreja gigante, usted baja para que el otro no escuche su pecado, porque usted sí lo tiene que confesar delante del Señor. Señor, tú sabes lo que hice, y solamente tú lo sabes, y yo no más. ¿Sabe por qué es bueno confesar el pecado y decir lo que hemos hecho? Porque cuando lo decimos suena horrible. Así de feo suena delante del Señor. Y es para que nosotros nos demos cuenta que es feo el pecado y que para que no lo volvamos a hacer. Entonces debemos admitir nuestra culpa y segundo, la humilde aceptación del perdón. Aunque se sienta culpable, se sienta mal, Jesús ya le dio su perdón y usted debe aceptarlo. Hay personas que no reciben el perdón que Dios les ofrece porque creen arrogantemente que sus pecados son demasiado grandes. No creen que Dios les perdone el pecado de forma inmediata, algo tan grande, algo tan terrible que hicieron. Por lo tanto, ellos dicen, tengo que seguir sufriendo, tengo que seguir lamentándome, tengo que seguir arrastrándome para recibir el perdón del Señor, diciendo que el Señor ya nos perdonó, ya lo hizo. Entonces, estas personas tienen que pedir perdón por su arrogancia también, porque tienen que aceptar que Dios sí los perdonó. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dios perdona todo pecado. Por lo tanto, si usted se sigue sintiendo culpable, pídale perdón al Señor por esa arrogancia, porque realmente Dios sí ya nos perdonó y lo ha prometido y lo hemos leído en 1 Juan 1:9. Dice que si usted confiesa y pide perdón, Él ya lo ha perdonado. ¿Qué nos falta? Creer. No hace falta que, no, si yo sé que voy a sufrir, bueno, eso ya es otra cosa. Pero debemos aceptar el perdón y perdonarnos nosotros mismos. Porque Dios ya nos perdonó, a veces las personas ofendidas ya nos perdonaron, a veces no, sí, tranquilo, sí, ya pasó, y nosotros seguimos así como... Yo he visto personas que siguen así como algo pasa, pero tranquilo, si ya pasó, no, es que igual, debe perdonarse a sí mismo. No nos metas, esta es la última, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Y ahí dice, amén. Esta frase está hecha de acuerdo al paralelismo usado en el Antiguo Testamento, como dos formas de decir lo mismo. Específicamente en Proverbios. Hay proverbios que dicen lo mismo, pero con distintas frases. Y esta frase utiliza la misma forma literaria. Aquí Jesús está diciendo lo mismo en dos frases. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. O sea, al librarnos del mal, nos está sacando de la tentación. Y viceversa. Al sacarnos de la tentación, no vamos a caer en el mal. Santiago 1:13 nos aclara que Dios no tienta a nadie. Lo vamos a leer. Santiago 1:13. Santiago 1:13 dice,
Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Dios nunca tienta a nadie. Dios lo que sí hace es probar nuestra vida, pero tentar es otra cosa. Dios probará nuestro corazón, pero tentarnos a hacer el mal, nunca. Cuando Jesús tuvo la tentación, ¿quién estuvo a cargo de la tentación? Satanás. ¿Qué buscaba hacer Satanás? Que Jesús cayera y se equivocara y errara en todo sentido. A diferencia de que lo que Dios buscaba era fortalecer a su hijo, porque finalmente su hijo fue fortalecido. O así con los otros hombres de Dios que fueron probados. Una prueba es para crecimiento y una tentación es para hacernos mal. Dice la Biblia que los fariseos iban donde Jesús y lo tentaban. ¿Cómo lo tentaban? Le hacían preguntas difíciles para que él quedara mal frente a la gente. Y planificaba muy bien las preguntas. Y Jesús, de manera inteligente y sabia, le respondía de otra manera que los dejaba callados. Los dejaba volando en otra galaxia. ¿Por qué? Porque él es más inteligente que cualquier otra persona y más sabio. Y ellos buscaban hacerle mal. En ninguna parte ellos dijeron, vamos a ver si este rabino es de verdad y si nos responde bien, es de lo nuestro. ¿Dijeron eso? Aunque le respondió bien, ellos aún así le buscaban. Por eso dice la Biblia que buscaban para tentarlo. No toda tentación es de Satanás, porque Santiago también nos dice que somos tentados por nuestros propios deseos. En la Reina Valera los traduce como concupiscencias. Cada uno de nosotros es tentado de forma diferente. Puede ser que yo deje un pedazo de torta ahí encima y todos tenemos hambre. Pero hay algunos que no les gusta lo dulce y no se lo van a comer nunca. Y para ellos no es una tentación. Pero para otros que les gusta lo dulce, sí es una tentación. Y es fuerte. Y ese es un ejemplo, porque pueden suceder muchas cosas. Por lo tanto, no toda tentación viene de Satanás, sino también de nuestros propios deseos. Por eso, muchas veces caemos en la tentación, puede ser por Satanás, por la trampa del enemigo, pero también puede ser por lo que yo mismo quiero, que está alejado de la voluntad de Dios. Porque hay gente que quiere imitar la vida de otras personas, sobre todo ahora que estamos todos expuestos en redes sociales y estamos también expuestos a ver cómo viven otros, y hay jóvenes o personas que son muy tentadas a vivir como el otro, a tener la otra cosa que el otro tiene, mientras que hay otros que no les interesa para nada, mientras que hay otros que sí. Por lo tanto, la tentación igual tiene que ver con cada uno y con lo que uno quiere o no quiere. Por eso debemos orar siempre y decirle, Señor, líbrame de los malos deseos que tengo en mi corazón y también líbrame de aquello que me ofrece el mundo y que está fuera de tu voluntad. El mal tiene nombre propio. La palabra griega que se traduce como mal, en este pasaje es de género masculino. Cuando dice, líbranos del mal, se traduce en género masculino en el griego. Jesús estaba diciendo que deberíamos pedirle al Padre que nos libere del maligno. El diablo quiere destruir la obra de Cristo en este mundo. Juan 17:15 dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Este es un cuadro que refleja a Lucifer, un ángel caído.
Porque usted busca al diablo, Satanás, y salen cosas horribles. Pero físicamente o visiblemente no es así. Es un ángel que era creado en la adoración del cielo, poderoso, que fue arrojado del cielo a la tierra y que busca de alguna manera engañar a todas las personas, y que lo ha hecho. Porque cuando usted nombra el infierno o el diablo, la gente se burla, se ríe. Y en los debates entre cristianos y ateos, los mismos ateos han reconocido de que si una persona logra probar la existencia de Dios, y sí se ha hecho, es porque efectivamente existe el diablo. Los mismos ateos lo dicen, que algo que viene pegado, juntos, que no se puede separar. Que si Dios existe, es porque el diablo sí existe. Entonces, si mucha gente cada vez que oye hablar del diablo se burla, se ríe, le toma como, ja, es porque ha hecho bien su trabajo. Porque ha hecho que creerle a la gente que ni siquiera existe o que es una burla o algo. Y hoy en día han salido músicos, artistas dándole honra a Satanás, literalmente y de forma directa. Le dan honra a Satanás. Y la gente dice, es broma, es deseo, quieren ir contra lo que es la iglesia, burlarse de la iglesia. No. Porque ninguna persona lo haría porque es de gusto. Y bueno, este es uno de los cuadros que más es icónico, ya que refleja en la mirada como de rabia, de ira, por haber sido desechado por el Padre, por Dios, pero a la vez nos damos cuenta que es solamente un ser creado y que no tiene más poder que el Señor del cielo y de la tierra, y que cuando nosotros oramos, Señor, líbranos del maligno, de sus planes perversos, así el Señor lo va a hacer. Porque dice Pablo, no ignoramos sus estrategias, porque debemos mantener un equilibrio. ¿Existe Satanás? Sí, y no nos debemos olvidar, porque hay cristianos que dicen, no hay que ni mencionarlo. No existe, sí existe, y hace daño. No debemos ignorar pero tampoco debemos irnos al otro extremo, decir todo el del diablo. Todo el diablo el micrófono se me cayó, el diablo me lo empujó. Se cortó la luz, el diablo cortó la luz. Se dan cuenta que hay que mantener un equilibrio. Porque ¿qué dice Jesús? Líbranos del maligno. Jesús sabe que existe Satanás porque Él lo tentó y fue contrario a Él. Y nosotros también debemos orar que nos libre del plan del enemigo. Como conclusión, Jesús bosquejó el patrón de la oración y es un modelo de oración que debemos usar siempre. En la próxima lección vamos a ver este orden, pero con un acróstico, con unas letras para que nosotros lo sepamos y cuando oremos sigamos esas letras y ya lo hagamos siempre en la oración. La parte final que da gloria a Dios nuevamente en esta oración de Jesús cuando dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Has visto que dice eso después de la oración de Jesús? Esta frase no aparece en los mejores manuscritos, lamentablemente. ¿Cuáles son los mejores manuscritos? Los más antiguos. Los que se encontraron hace poco, que son más fidedignos. No dice, líbranos del mal, amén, nada más. Pero los manuscritos posteriores sí dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y es muy probable que no aparecía en el texto original, sino que fue agregado con posterioridad. Sin embargo, es un final apropiado y verdadero. No cambian nada ni afectan nada a todo lo demás. Pone atención nuevamente en el centro de nuestra oración, que es Dios, elevando adoración a aquel que escucha nuestras oraciones. En la Biblia, en la Reina Valera 1960,
hasta ese momento se conocían ciertos manuscritos. Y estos hombres, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, tradujeron la Biblia con esos manuscritos. Después se encontraron unos mejores. Y ahí aparecieron la NTV, la nueva versión internacional, la TLA. Y hay cosas que en los escritos originales no están, pero que al agregarlos o al sacarlos no afectan en nada. ¿Se dan cuenta? Y que lo más probable es que fueron agregados por los primeros padres de la iglesia, para darle énfasis. Por lo tanto, debemos darle gloria a Dios. Se le da gloria a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué está haciendo Jesús? Glorificando al Padre. ¿Y qué es lo que hicieron después? Le agregaron otra adoración. Y esto es también de bendición porque nos centra en quién es el principal, que es Dios. Así que espero, hermanos, que cada uno de nosotros vayamos tomando puntos para ir agregando a nuestras oraciones y vayamos enriqueciendo nuestra oración. Y que cuando a usted le toque orar, tanto en privado como en público, lo haga como le agrada al que escucha la oración, que es Dios. Amén. Así que vamos a orar para que el Señor bendiga este estudio. Padre,